Hola, buenas noches. Un saludo muy especial para todas y todos los que están conectados a este live que tenemos muy interesante, un foro en donde vamos a hablar de las zonas de baja emisión o las zonas de cuidado especial de la calidad del aire y en donde además tenemos unos invitados e invitadas de lujo, personas con una impecable y reconocida trayectoria a nivel nacional en temas de calidad del aire, de movilidad sostenible, de ciudades que sin duda alguna nos van a acompañar en esta discusión. Yo voy a fungir más de moderador porque tengo que aprender mucho de ellos y de ellas, que son sin duda alguna unos grandes referentes. Nosotros hoy que desde el Consejo de Bogotá estamos liderando y proponiéndole a la ciudad una iniciativa sobre esta materia, necesitamos complementar nuestro ejercicio político, que si bien ya tiene un componente técnico y académico, desde lo que proponemos, es muy valioso conocer y escuchar esas experiencias, ese conocimiento, técnico y específico de años que llevan muchos de estos expertos y expertas liderando no solamente a nivel local o nacional, sino también a nivel global. Y por eso quiero agradecer en primer lugar la presencia de nuestros súper invitados el día de hoy. Saben ustedes que la calidad del aire ha sido una de nuestras banderas ambientales desde que llegamos al Consejo de Bogotá hace 1 año y 3 meses. Hoy podemos sentirnos orgullosos de que nuestro primer proyecto de acuerdo aprobado, sancionado y que ya es una norma de ciudad, quiere decir que independientemente de los gobiernos va a seguir teniendo vigencia, es sobre calidad del aire y busca precisamente hacer mucho más estrictos esos intervalos de medición de concentración y emisión de material particulado en Bogotá para que se acerque de aquí al año 2030 a los estándares que propone la Organización Mundial de la Salud, reconociendo unas debilidades y unas falencias en cuanto a la medición, en cuanto al reporte, al seguimiento, y este proyecto de acuerdo que ya hoy es una norma de ciudad, que es nuestro primer proyecto de acuerdo de autoría aprobado, pues busca además de eso garantizar mecanismos de participación ciudadana, hacer ejercicios de articulación no solamente entre las entidades y la academia, sino también la ciencia ciudadana, esos ejercicios de sabiduría, y por eso invitamos acá también a uno de esos valiosos representantes de ciencia ciudadana que se hace en Bogotá desde lo técnico, pero también desde lo territorial. Así que sin más detalles, para luego empezar a contarles un poco de lo que planteamos en nuestro proyecto, quisiera saludar en primer lugar a la doctora Miriam Gómez Marín. Ella es investigadora en calidad del aire durante más de 30 años, directora del grupo en higiene y gestión ambiental del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de Medellín. Así que bienvenida, doctora Miriam, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Con ella vamos a arrancar, de hecho, esta valiosa conversación. Saben ustedes que además Medellín y Bogotá comparten unas situaciones meteorológicas, climáticas, que en términos de calidad del aire nos han puesto bastantes retos y dolores de cabeza, pero que hay gente tan valiosa como nuestros invitados que han hecho una tarea enorme desde lo institucional y lo académico para mitigar. En segundo lugar, tenemos a Cristian David Álvarez. El doctor Cristian es decano nacional de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas de la Universidad del Área Andina. Es ingeniero químico, magíster en medio ambiente y doctor en pensamiento complejo. Así que muchísimas gracias, doctor Cristian, también por su participación. Tenemos en tercer lugar, que es la persona que ustedes ven en la mitad. Está a un lado el doctor Cristian, al otro lado está la doctora Miriam y en la mitad está nuestro super invitado Darío Hidalgo Guerrero, muy reconocido por todos y todas a nivel nacional en los temas de movilidad especialmente. Es ingeniero civil, él es doctor en planeamiento de transporte urbano de la Universidad Estatal de Ohio y además es consultor senior del Centro ROS del Instituto Global de Recursos de Ciudades Sostenibles, ese centro específico, y ahorita de pronto nos cuenta un poquito él como la relevancia que tienen todas estas discusiones. Y finalmente, Daniel Bernal, un amigo, además lo considero un amigo porque ha sido un hombre inspirador en lo que se hace desde la ciudadanía activista y técnica. Él es ingeniero electrónico, es activista ciudadano por la calidad del aire, lo hemos visto en redes sociales, en foros, invitado a contar su experiencia con Canario, con estos sensores de medición de bajo costo, para que la misma ciudadanía se empodere alrededor de la medición de la calidad del aire, más allá de la oferta institucional con las estaciones de medición tradicionales que conocemos, y esta evidencia científica y ciudadana contrastarla con la información institucional para ojalá poder tomar mejores decisiones desde lo público. Así que, pues con este panel de lujo que me aceptó hoy un jueves a las 7 de la noche, una horita para conversar, quisiera arrancar
esta conversación. En la mitad hacemos algunas conclusiones, pero sí contarles también un poco de nuestro proyecto, qué es lo que busca, de qué tratan las zonas de baja emisión, pero qué mejor que a través de la experiencia y a través del conocimiento de nuestros invitados. Así que la pregunta central de esta primera parte y esta conversación, y ojalá asimismo puedan saludar a nuestra audiencia cuando intervengan, es ¿por qué resultan importantes las zonas de baja emisión o las zonas de atención especial de la calidad del aire en las ciudades? ¿Por qué resultan de importancia estratégica para poder mitigar y prevenir, digamos, todo lo que incide en la calidad del aire en la ciudad y cómo eso también tiene una incidencia en la salud pública de la ciudadanía? Así que para arrancar vamos a iniciar con una presentación, además magistral. Vamos a tener un espacio catedrático de la doctora Miriam, así que arrancamos con ella esta muy interesante conversación. Doctora Miriam, muchas gracias y bienvenida a este foro. Muy buenas noches para todos. Es todo un honor y tengo todo el gusto de compartir con ustedes la experiencia que como investigadores en el Valle de la Urrá le hemos dado a la autoridad ambiental, al área metropolitana del Valle de la Urrá, Corantioquia, Cornare y las demás corporaciones, el apoyo con nuestro estudio y nuestros avances para poder definir cómo es que vamos a manejar este problema de la calidad del aire, cómo manejar estas zonas donde se presenta una mayor concentración de contaminantes. Bueno, esta es entonces la presentación a nombre del Politécnico Colombiano Canizaza Cadavid, de nuestro señor rector, el doctor Libardo Álvarez Lopera, un saludo especial, y de todos nuestros grupos de investigación, especialmente el grupo que dirijo, el grupo en higiene y gestión ambiental GIGA. Bien, el contexto que nos trae es el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire en el Valle de la Urrá, el cual fue trabajado en un contexto desde el año 2017 con su proyección al 2030, dado que somos una región conurbada de 10 municipios con unos problemas topográficos muy complicados para la dispersión y ventilación, y por lo tanto hacen de nuestra zona atmosférica una declaratoria de cuenca atmosférica con un problema generalizado a través del valle. Básicamente la historia que nos trae es una historia de una gobernanza de la calidad del aire, de una vinculación de los actores con el objetivo de salvaguardar la salud pública, proteger el ambiente para elevar el bienestar social. Toda esta base la iniciamos desde el año 1998, donde un grupo de investigadores diseñamos el plan de monitoreo de la calidad del aire, un plan de monitoreo que hasta hoy ha ido avanzando y todavía obviamente requiere mejoras. Toda la base del conocimiento científico en la red de investigadores que nos denominamos Red Aire como grupo de apoyo a la región, básicamente todo basado en el sistema de vigilancia que está establecido en el ministerio, por el Ministerio de Ambiente, todo lo que tenga que ver con ordenamiento de biodiversidad para poder tener una integración a todo el territorio, todo lo que tenga que ver con la parte de comunicación para tener directamente la comunidad ligada, y obviamente un seguimiento y control y regulación basado en un diagnóstico permanente fundamentado en un monitoreo continuo de los contaminantes. Esto nos ha llevado a que una medición continua nos haya permitido evaluar y detectar cómo crecen nuestros contaminantes. Los hemos identificado y por eso sabemos cómo hemos ido creciendo en estados de contaminación. Para ellos, entonces, se estableció el plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica, donde nos ligamos, obviamente, a la resolución 2254 del Ministerio de Ambiente, y esto significó definir unos niveles un poco más estrictos para poder nosotros proteger esta cuenca atmosférica en unos niveles que ya ustedes podrán consultar en esta presentación y también en nuestras resoluciones. Este conocimiento y esta identificación de contaminantes, los inventarios de emisiones, los estudios de los aportes de las fuentes, la evaluación continua de diferentes contaminantes, inclusive contaminantes no criterios, llevó a que se tuviese que definir unas metas de calidad del aire en este PIGECA con una referencia al año 2030, estableciendo unos niveles base que tenemos definidos con un número de excedencias y condiciones que nos llevó a fijarnos para el año 2030
una meta en PM2,5 de 23 microgramos metro cúbico, con la referencia que sabemos a nivel nacional que también tenemos un nivel deseado de 15 microgramos. Nosotros estamos tratando de llegar a un programa continuo para poder establecer un nivel regulado y poder llegar en un tiempo más pronto a esos 15 microgramos metro cúbico. ¿Qué nos trae? Nos trae a colación la legislación. Obviamente todos ustedes conocen la legislación colombiana, sus articulados 79 y 80, que establecen el derecho a un ambiente sano. Obviamente el aire hace parte del doble de la cantidad de masa que debemos consumir en agua y en alimentos, mucho más cantidad. Por lo tanto, el aire hace parte de ese elemento vital. El decreto 1076 como decreto único reglamentario establece en uno de sus articulados, acá que lo estamos señalando, la clasificación de área fuente de contaminación, definiendo como un área fuente de contaminación de zonas urbanas y rurales en el territorio que por su cantidad de emisiones, por sus características, por el grado de concentración en el aire, requieren entonces ser permanentemente evaluados en términos de unos niveles de comportamiento con relación a la norma de calidad anual, estableciendo zonas de alta, de media, moderada y una zona ya de menor emisión, en el cual pues, es necesario que se establezcan unas vigilancias, y de allí nos viene el término de zonas de baja emisión. Nosotros necesitamos definir estas zonas que tengan el mayor grado de contaminación, definido por aquellas zonas que superen el 75% de las veces la norma de calidad del aire anual, va a ser catalogado como una zona de alta emisión y por lo tanto deberá ser categorizada como una zona de estricto control en emisiones. Nuestro PIGECA, Plan de Gestión de la Calidad del Aire en el Valle del Aburrá, está basado sobre ejes transversales. Nosotros tenemos unos ejes fundamentales y unos ejes transversales, donde uno de ellos es un sistema de movilidad de bajas emisiones, industria sostenible, competitiva y productiva, y con otros ejes que van a estar relacionados con movilidad activa y unos entes fundamentales como reguladores y bases, que son en las zonas urbanas de aire protegido, que ya les vamos a decir la declaratoria y cuál es y sobre qué normativa se basa, sobre un sistema precisamente de gestión de episodios y sobre un sistema de carga y beneficios para poder estar manejando esta gran problemática de la región. Esta gobernanza de la calidad del aire y del manejo de las zonas urbanas de aire protegido que les vamos a contar ha sido un proceso coordinado con actores, con grupos sociales, con instituciones, y buscando precisamente lograr conciencia, corresponsabilidad y una adecuada articulación y participación de los actores público, privado, la academia, la ciudadanía, con el fin de que logremos mejorar las condiciones de nuestro valle. Ha sido un trabajo desde el año 2014 que iniciamos esta base con diferentes talleres, diferentes participaciones. No podemos decir que estamos aún a la plenitud con todos los actores totalmente convencidos. Todavía existen dudas y el trabajo continúa, es arduo y yo diría no tiene fin, es un trabajo permanente, porque hay que reconocer que el Valle del Aburrá es una cuenca, es exactamente este tazón donde hay un cúmulo de contaminantes que se ve afectado por una meteorología que en unos periodos críticos, cuando tenemos los cambios de régimen de periodos secos a lluviosos, donde tenemos nubes a baja altura, nos coincide con los periodos de baja ventilación, un clima cambiante, una topografía de montaña altamente accidentada, con un volumen de contaminantes importantes, hacen entonces que seamos una región común en las zonas del mundo que no se favorece la dispersión, el transporte, la dilución de los contaminantes, y que tengamos periodos donde se acumulan los contaminantes, no nos llega la radiación y por lo tanto no existe la energía suficiente para que estos contaminantes salgan de este tazón, salgan de nuestras zonas de habitación, y por lo tanto nos vemos afectados a los altos niveles de contaminación. Este es uno de los estados de alerta del año 2016 que llevó a que se
presentara la primera resolución tendiente a zonas de baja emisión en el 2017. Esto corresponde a una zona de tráfico al sur del Valle de la Urrá, en la confluencia de 3 municipios, Itagüí, La Estrella y Sabaneta, que se caracteriza por la convergencia del transporte hacia el sur del departamento y la conectividad de todo el transporte que a su vez viene por toda la regional norte y hace que la mayor incidencia de transporte de carga, transporte público también por la densidad poblacional, tengamos índices de calidad del aire mayormente por encima del límite de calidad del aire, con unos límites que llegamos inclusive a tener zonas en la característica del mayor riesgo dañino para la salud a los diferentes tipos de público. Esto entonces nos hace llevar a que permanentemente vigilando esta calidad del aire, nosotros tuviésemos que haber llegado a hacer las consideraciones de que el 80% de las zonas del Valle de la Urrá, caracterizado por la mayor emisión de un grupo de municipios, que aquí nos pueden observar, la alta emisión en material particulado total PM10, PM2,5 y la alta densificación industrial, llevaran a apalancarnos en el 2254, obviamente principios constitucionales, y se emanaran 2 acuerdos metropolitanos que dieran lugar a la declaratoria de zonas de baja emisión, o sea, las zonas de aire protegido, que nosotros lo denominamos zonas urbanas de aire protegido. Estas zonas urbanas, entonces, se determinó la primera zona en la resolución en 28.13, perdón, no olviden que la olvidé de contexto, el número 2133, bueno, discúlpeme, la perdí de contexto, que decide del año 2018, que hizo la declaratoria de 2 zonas urbanas de aire protegido. Las denominamos zonas urbanas de aire protegido para tener un control de las emisiones en esas zonas. Estas son 2 zonas de tráfico, la primera en todo el centro de la ciudad, lo que llamamos el anillo vial, los que conocen Medellín, pues todo abordado por toda la avenida San Juan, avenida del Ferrocarril, avenida Oriental, todo el centro de mayor densidad de transporte, y la parte sur de la confluencia de los municipios que les mencioné anteriormente, que es la convergencia mayor y donde nos vamos hacia la parte del estrechamiento al sur del valle, lo que llamamos Ancón Sur, donde se dan las mayores emisiones. Sobre estas zonas se hicieron unas regulaciones que no todas no las hemos sido posible establecerlas, hemos tenido que llegar a unos acuerdos sociales, económicos, de participación, y aún hoy estamos en acuerdos en eso. Renovación de parque automotor, reforzamiento de programas de seguimiento, programas de mejoramiento de espacio público, etcétera. Una serie que seguramente nuestros colegas e investigadores van a hablar de todas estas medidas que acompañan y que van a llevar a cambios en los hábitos, cambios en las formas de movilidad, cambios en los sistemas de distribución y planeación de transporte, planeación de rutas de transporte, tanto de transporte de entrega de mercancía, carga, como transporte público, que tiene una gran afectación. Luego nos dirigimos hacia el año, en el año 2018 y luego en el 2019, en diciembre, actualizamos las zonas urbanas industriales, las SUBA de carácter industrial. Estas SUBA se declararon, estas 6 zonas en el municipio de Bello, Girardota, Medellín en el sector hacia el norte, en la parte del Caribe, Guayabal en toda la parte céntrica hacia el occidente de la ciudad, Itagüí, un municipio de mayor densidad industrial, Sabaneta. Este par de municipios tienen una mayor densidad y han presentado, sobre todo Sabaneta, la mayor densidad de construcción. Está casi que densamente poblado, no hay posibilidad de expansión más territorial. Todo esto implica transporte público y demás. Todo esto entonces nos ha llevado a que tengamos unos planes que en este momento se han establecido, los planes de reducción de emisiones para estas empresas, unos planes de reducción que se basan en cambio de procesos, manejo de combustibles, reducción. Pero tenemos paralelo otra resolución, que es una resolución más antigua, la 912 del año 17, que establecimos para el mejoramiento de sistemas de energéticos, consumos de energía, y para mejoramiento de procesos.
decirles a ustedes la buena experiencia de que la implementación de esta resolución, el coeficiente de reducción, ha permitido que algunas de las empresas con esos programas puedan cumplir las normas de emisión que están reguladas en estas zonas urbanas de aire protegido. En estas industrias no se les permite planes colectivos, como sí se permite en el PIGECA a los sectores industriales que están por fuera de SUA. Varios de ellos se pueden unir y conformar planes que comparten, distribuidores, transportes, materias primas, planes de producción, etc. Obviamente la pandemia nos ha afectado porque estamos hablando ya de un año y un mes donde tenemos limitaciones para implementación de programas, para ahorro de combustible, porque ha habido cambios en las implementaciones, etcétera. Pero sin embargo, para muchas de las empresas, estos programas de reducción de emisiones se han visto altamente favorecidos. Costos significativos muy importantes en ahorro y de acuerdo con el PIGECA ha potencializado los PIB regionales que nos permiten apoyarlos. Por la pandemia nos ha limitado las visitas de seguimiento, nos ha afectado por variabilidad en procesos, nos ha generado factores de riesgo por unos protocolos que nos vimos implementados, discúlpenme acá el error, sin experiencia previa, porque no estábamos enseñados a manejar distancias, a manejar acercamientos, a manejar, compartir áreas, espacios, inclusive compartir de un plato, de un bocado compartido en social, un paquete de papitas, o sea, cualquier cambio que lleva a un cambio en toda la actitud, no lo ha llevado. Esto entonces nos permite decirles a ustedes que es muy importante el apoyo que le hemos dado desde la investigación a la docencia y la investigación. Nuestra experiencia es altamente positiva, es modelable, es escalable, es susceptible de mejora. ¿Qué se necesita? El compromiso de los actores, trabajo en educación, trabajo en estrategias de equipo, en estrategias gerenciales, en disciplinas, disciplina en la concertación, disciplina en el manejo de recursos, en la planificación y en el ordenamiento de todos los recursos, etc. O sea, el Valle del Aburrá tiene una experiencia que nos permite, nos alienta a continuar. No podemos decir que estamos superando, todavía tenemos sectores que tenemos que acompañar. En este momento cierro con decirles que actualmente voy a manejar la gobernanza del PIGECA durante el año 2021 y que voy a tener 26 encuentros a los cuales probablemente algunos de ellos podamos invitarlos con los sectores para evaluar, para acompañarlos cómo van, cuáles son sus metas, qué dificultades tienen y nos vamos a unir con la SAI que va a soportar como asociación que agremia diversidad de expertos, expertos en energía, expertos en materiales, expertos en transporte, para que podamos darle un acompañamiento, al menos con quien debatir una idea y poder saber ventajas y desventajas. Ha sido pues un gusto presentarles a ustedes esta experiencia y esperar entonces que cuenten con nosotros, que estamos dispuestos a contarles las buenas y las malas. Obviamente mucho éxito, pero nos queda mucho por recorrer y mucho que aprender de las falencias que hemos tenido. Claro que sí, doctora Miriam. Muchísimas gracias por su magistral intervención. Definitivamente mucho que aprender de la experiencia de Medellín a propósito de que han hecho o han tenido unos avances muy interesantes en hacer más estrictos esos contaminantes, esos intervalos de medición de los contaminantes, criterio que nosotros, por ejemplo, ya logramos aquí con el tema del proyecto que nos aprobaron, pero nos falta, por supuesto, ahora hacer realidad si así lo consideran la ciudad, los cabildantes, la ciudadanía, las zonas de baja emisión, que por supuesto vamos a revisar, porque es un tema sin duda alguna trascendental en medio de esta pandemia, a propósito de que lo mencionaba la doctora Miriam, hay muchos retos y leía yo incluso una noticia de la BBC que mencionaba que 3 millones de personas en el mundo más o menos han fallecido por COVID y el triple por la calidad del aire en el año 2020. Entonces, siempre son indicadores duros de salud pública que hay que hacerle entender a la ciudadanía de la manera más pedagógica, pero que llevan
a las instituciones y a los gobiernos a ser mucho más exigentes con sus medidas y políticas públicas. Así que ahora le doy paso al doctor Darío Hidalgo, que es sin duda alguna un gran referente en materia de movilidad a nivel nacional e internacional y que por supuesto tendrá unas justificaciones, razones, inquietudes sobre este cuento que estamos hablando hoy tan interesante, que son las zonas de baja emisión. Adelante, doctor Hidalgo. Creo que tienes el micrófono cerrado. Muy, muy bueno este proceso en Medellín, de verdad un agradecimiento muy grande por ver este esfuerzo de muchos años con acompañamiento de la academia y de la comunidad. La verdad es algo muy, muy valioso y creo que pues tenemos mucho que aprender y seguir desarrollando en el caso de Bogotá. Esta experiencia del manejo de zonas de bajas emisiones es eso, un componente de una estrategia general que le apunta específicamente al tema de emisiones contaminantes, pero que afortunadamente también tiene efectos positivos en el tema de seguridad vial y también en el tema de inclusión social, que es a lo que realmente uno le apunta es a una estrategia general que no solo sea en un aspecto, sino que busque la movilidad sostenible en todos sus aspectos, la reducción de choques, la reducción de emisiones, de consumo energético, de congestión, pero también el tema de equidad. Y sabemos por la experiencia internacional y lo que hemos hecho también en Bogotá, en Medellín, en Cali, en las ciudades colombianas, que entre más personas tengamos a pie, más personas en bicicleta, más personas en transporte público, obtener esos objetivos generales de sostenibilidad es más fácil y también obtener objetivos de salud e incluso de orgullo y de felicidad. Esto es lo que han venido haciendo muchas ciudades europeas a lo largo de los últimos 30 años. Han cambiado el chip de la movilidad basada en el vehículo particular que tenían al final de los años 60 y se han tornado ciudades para caminar, ciudades para la bicicleta y ciudades para mejor transporte público. Y una de las componentes de ese tema bien importante ha sido las zonas de bajas emisiones. Las ciudades europeas tenían niveles de congestión muy graves en los años 70, incluso hasta los 90, y han logrado a través de una estrategia integrada de hacer muy atractiva la caminata, la bicicleta y el transporte público y hacer un poco más difícil el uso del carro particular, unos avances gigantescos en sostenibilidad, calidad de vida, medio ambiente, y las zonas de bajas emisiones hacen parte de esa estrategia. Y lo que uno encuentra es pues que esa estrategia general pues encuentra cosas maravillosas, calles que fueron convertidas de uso para los vehículos particulares en sitios para caminar y en bicicleta. Esto es en Ámsterdam, esto es en Copenhague, esto es en Hamburgo, en la ciudad de París incluso. Esto eran vías para carros al lado del río Sena y fueron convertidas en sitios para caminar e ir en bicicleta. Incluso tuvieron discusiones legales alrededor de esta destinación de espacio para las personas y la ganó, la ciudad de París ganó frente a los opositores de que esto fuera vuelto de nuevo a los carros. Lo encuentra uno en Múnich, lo encuentra en Estocolmo de una manera maravillosa. Incluso en Berlín, que veíamos una foto horrorosa de un trancón de carros en la puerta de Brandenburgo, ahora lo encuentra de esta manera y es parte de su zona de bajas emisiones del centro de la ciudad, como en Londres o en Zúrich o en Viena. Es algo que ya hace parte de la manera de hacer ciudades en Europa, una transformación, un proceso que también tomó muchos años, no es un tema de la noche a la mañana, que hace que los países europeos también tengan mayores índices de felicidad. Y nosotros en Colombia tenemos esta gran oportunidad porque nosotros arrancamos de una gran participación del transporte público, del transporte a pie y un crecimiento del transporte en bicicleta. No nos toca ir al carro y devolvernos, sino más bien quedarnos en lo que tenemos, pero nos toca mejorarle muchísimo la calidad. La verdad hemos venido deteriorando la participación modal a lo largo del tiempo en la mayoría de las ciudades colombianas y es algo que nos toca modificar. Y la receta es conocida.
hacer muy atractiva la caminata, la bicicleta, el transporte público y hacer menos atractivo el uso del vehículo particular y generar, por ejemplo, a través de estos mecanismos, las zonas de bajas emisiones que, que generalmente lo que tienen como componente principal en su diseño físico es mayor peatonalización, reducción del acceso de vehículos de alta contaminación, pero mejoramiento especial del espacio público peatonal a través de calles peatonales. Este, por ejemplo, es un ejemplo de la Ciudad de México, pero Medellín también ha venido avanzando en estas peatonalizaciones. Nosotros hicimos hace muchos años el eje ambiental de la avenida Jiménez de Quesada y más recientemente, aunque nos demoramos mucho, la peatonalización de la carrera séptima. Esto hace parte de la estrategia, es parte de lo que hay que hacer y uno encuentra que las mejoras que se logran en calidad del aire, que era la preocupación principal que motivó estos esfuerzos en Medellín y en las ciudades europeas, pues también genera impactos positivos en otras áreas. Y se pueden hacer logros a través de urbanismo táctico al principio para después hacer intervenciones un poco más sólidas y lograr algo que es bien importante, reducción de velocidades para las calles que se mantengan todavía para el uso del vehículo, motocicleta y los carros y los buses, reducir las velocidades es parte importante también de ese tema. Al final lo que encuentra uno es pues ciudades caminables, ciudades mejores, que no solo pueden ayudarnos que no solo es bueno para el alma, sino que también pueden salvar la humanidad. Aquí tenemos ejemplos de varias ciudades colombianas que han avanzado sin ese nombre, pero sí con el espíritu, ya les hablé del eje ambiental de la avenida Jiménez, que hace que esto sea más bonito, además, que sea más agradable, que sea mucho mejor. En Barranquilla tienen este nuevo malecón frente al río, en Montería frente al río Sinú, un parque maravilloso también para caminar. En Cali enterraron la avenida Colombia y lo volvieron una zona peatonal extraordinaria. En Medellín, en el centro, aquí frente al Museo de Antioquia, en la Plaza de las Esculturas, es también un espacio peatonal extraordinario, pero también lo encontramos en Ciudad de México o en ciudades más pequeñas, en Guadalajara, en Colima, en el centro de Santiago, en el centro de Santiago que sigue haciéndolo, no se quedó solo con el Paseo de Ahumada, sino sigue haciéndolo en otras zonas del centro histórico, o más recientemente en Panamá y hace unos buenos años en la ciudad de Guayaquil. También lo vemos en Lima o en el centro de Rosario. Esto en Europa ha sido un tema por reglamentación fuerte de la Unión Europea, que ya hoy tiene 350 ciudades en 8 países. Es un tema bien importante y uno puede ir y buscar cuáles son las medidas que han tomado para la parte de circulación vehicular en estos centros históricos principalmente. Hay 100 ciudades en Italia, hay 74 en Alemania. O sea, es parte de lo que son las ciudades europeas en este momento y lo que lo impulsó en el origen fue problemas de calidad del aire. Uno puede, por ejemplo, ir al mapa interactivo de las ciudades europeas y encontrar qué significa en términos de circulación de vehículos el centro de Madrid. Están restringidos todos los vehículos que tengan alguna emisión, todos los vehículos, solo están permitidas la circulación de vehículos cero emisiones de tubo de escape. Para los residentes durante un tiempo se permite que tengan vehículos Euro 4 diésel o Euro 3 de gasolina y a partir del 2025 cero emisiones de tubo de escape. Y además lo complementan con una zona de parqueo ambiental que cobran de acuerdo con las emisiones de los vehículos. Y esto pues si no se cumple, tiene una multa bastante grande, 90 euros, que son el equivalente a 389.000 pesos colombianos. Es decir, tienen una reglamentación, no solo tienen las normas, sino que también las aplican y las exigen, y uno puede ir a las diferentes ciudades europeas y encontrar los mecanismos que tienen para la gestión y el control. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios principalmente son en salud. La reducción de emisiones genera
mayor expectativa de vida. Lo que dicen algunos reportes es que los europeos que viven en las zonas de bajas emisiones están ganando 2 años de expectativa de vida. Eso es bastante importante. Y el equivalente económico a 46 a 56 miles de millones de euros es un equivalente económico muy importante. Lo que se ha encontrado es que este mecanismo de las zonas de bajas emisiones es la manera más costo efectiva de reducir los óxidos de nitrógeno, que son el problema en Europa, mucho más que el material particulado, que es nuestro principal problema aquí, pero el impacto en salud es bastante grande, que también tienen impacto social. Las personas más expuestas a los contaminantes del aire y a los incidentes viales son las personas de menores ingresos. Entonces hay también un tema redistributivo de mejorar la vida de quienes más problemas tienen y esto es bastante valioso. Y contrario a lo que se puede pensar, han logrado bastante apoyo popular. La gente, por ejemplo, en Milán y en Ghent pidió que se extendieran las zonas. Ya tenían una y lo que la gente pidió fue extendámosla. Y han hecho encuestas, hay una encuesta que muestra que el 67% de personas en 9 países europeos favorecen la implantación. Es algo nuevo para nosotros, la doctora Marta nos puede contar un poco de ese debate público, porque si bien tiene toda la justificación, hay todavía una percepción negativa con respecto a reasignar espacios viales vehiculares a los peatones. De hecho, todavía tenemos demasiados carros parqueados encima de nuestros andenes, es algo que nos toca seguir trabajando. Recomendaciones para el buen diseño, y esto es ya directamente al proyecto de acuerdo que está impulsando el concejal Julián. Creo que es muy importante que se defina muy bien el territorio. Vimos la técnica en el caso de Medellín, de cómo se definieron esas zonas, porque el tamaño en este caso importa para quiénes son impactados y qué proporción de flota vehicular es impactada. Esto pues tiene que ser estudiado y definido. También cuál es el nivel de restricción. Lo que la experiencia europea está mostrando es que entre más restrictivas son, tienen mejores resultados. Esto suena fuerte, pero es la experiencia que tenemos reportada en Europa, pero eso tiene que ir acompañado de unas muy buenas políticas de control, unas buenas multas y un control efectivo, porque de nada sirve tener una norma si no la estamos vigilando. En Bruselas han logrado reducción de incumplimientos del 70% cuando incrementaron las multas y el control. Hay que dar excepciones, esto no puede ser una sola cobija para todo el mundo. Hay personas con discapacidad, hay adultos mayores que de pronto pueden necesitar aún circular en un vehículo que no cumpla las condiciones. Pero hay que ser muy cuidadoso con esos permisos para que no se conviertan en un hueco y se evada también, por ejemplo, el tema de distribución y logística tiene que ser muy cuidadoso para que también se pueda lograr el resultado. También que tenga claridad y predictibilidad, que sea bien anunciado, que sea público, transparente, que las personas tengan tiempo para adaptarse y la información a los visitantes también ha sido algo muy importante, que sea información transparente y que también tenga procesos de consulta para facilitar la aceptación. No es un tema de imponer, sino es un tema de construir colectivamente. Pero no es lo único, y ese es uno de los mensajes importantes. Esto vale la pena, realmente es importante, pero no es lo único. Hay que seguir trabajando en otros aspectos, en la movilidad sostenible, en más promoción de viajes a pie en bicicleta, no solo dentro de estas zonas, sino en el resto de la ciudad, también en el tema de las normas de emisiones de los vehículos en general, el cambio tecnológico, para que logremos los objetivos que pretendemos de calidad de vida y calidad del aire. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Darío, ¿verdad? Muy valioso. Además, ese ejemplo desde lo local a lo regional, lo global, creo que todos los ejemplos que le expuso son bastante importantes para la discusión a propósito de lo que él manifestaba como la ciudadanía se apropia de las zonas de baja emisión. Recuerdo haber leído hace muy poco también que en Barcelona precisamente la ciudadanía protestaba para defender unas zonas de baja emisión cerca a colegios, a instituciones educativas. Y es una discusión que aquí también tiene mucha relevancia y lo he planteado desde el día uno en el Consejo y es cómo nos pensamos en términos de planeación la construcción de colegios en donde pueda haber zonas de baja emisión, entendiendo que hay una correlación entre la contaminación atmosférica y especialmente cerca de principales corredores viales y el ausentismo escolar en Bogotá.
qué tanta correlación hay precisamente entre la ubicación de los colegios y esos principales corredores viales en donde hay una altísima carga contaminante que se ve reflejado en el ausentismo escolar por enfermedades respiratorias agudas, especialmente en niños y niñas. Muy, muy interesante los ejemplos y claramente ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo para que incorpore esos elementos de que sea muy estricta la delimitación, la identificación de las zonas y sobre todo el tema sancionatorio y de pedagogía con la ciudadanía. Y para seguir en la discusión, por supuesto, vamos a darle la palabra al doctor Cristian, que pues sin duda alguna también tiene una experiencia muy técnica enfocada a la calidad del aire y por supuesto desde la universidad seguramente han adelantado trabajos muy valiosos, además él como ingeniero. Doctor Cristian, tiene usted la palabra y muchas gracias por participar en este espacio. Muchas gracias, señor concejal, y saludo a los demás profesores. Me enorgullece compartir este espacio. Bueno, yo voy a hacer un poco disruptivo, como dice la palabra, para realmente hacer esto el foro. Y voy a comentar varias cosas. Primero, el tema de las escalas. La profesora Miriam nos habla de una gestión de zona metropolitana. En el caso de Bogotá, eso todavía no es posible. Bogotá opera desde la lógica de la gestión ambiental y otras tantas gestiones compartimentalizadas. Una cosa es la gestión del aire en el distrito capital y otra cosa es la gestión del aire en Soacha y otra cosa es la legal en Funza. Cuando usted tiene esa compartimentalización del territorio, cualquier estrategia que se establezca a nivel Bogotá va a colapsar. ¿Por qué? Porque usted en la condición de frontera, Bogotá-Soacha triplica las concentraciones de material particulado versus lo que usted puede tener en Bogotá. Pero la distancia lineal entre las estaciones puede ser de 5 o 6 kilómetros. Y esto es importante darlo en claro porque un contaminante atmosférico no respeta fronteras administrativas. Que aquí ya entra un poco la discusión del modelo de zona de baja emisión, porque el modelo de zona de emisión se fundamenta en algo que es el modelo de caja, que aplica muy bien, doctora Miriam, usted sabe muy bien, a las condiciones. Voy a utilizar este dibujito, le quité a Pablo, mi hijo, una maquetica que he hecho, y permite mejorar las condiciones en pequeña escala. Aquí el transeúnte, ese se va a beneficiar con la zona de baja emisión. Las personas que están en este pequeño volumen de control. Pero cuando usted analiza, en el caso de Bogotá, la dimensión de una ciudad como estas, más el aporte del conurbano, que es una zona metropolitana no declarada, pues naturalmente el que está aquí dentro del cajón en la zona está sano, allá como nuestro profesor Darío. En el eje ambiental, qué delicia caminar. Extraño mucho esa caminata, pero usted baje 6 cuadras a la carrera 10ª, a ver si no le cambia el contexto urbano. Y esa foto no se muestra. Esa es la foto real de Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Las zonas me ayudan mucho y es fantástica y son necesarias para mejorar las condiciones a una escala que puede ser de cajón de 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados. Pero cuando usted analiza el tema global, urbano, usted tiene una masa contaminante que está aportando la periferia que realmente sobrepasa toda dimensión de gestión. Entonces, esa es una cosa que quiero mencionar acá. La otra importante, y si me permiten, es compartir una diapositiva, el tema de los aportes y consumos urbanos. Y es que es importante también acá dejar en claro que en el contexto latinoamericano, no sé si ya se está viendo la cosa, vamos a ver si funciona, es lo siguiente, miren, esto es el aporte de ciudades que mostró también el profesor Darío. Cuando usted va al Paseo de Zócalo en Ciudad de México, fantástico, qué belleza, igual a Guayaquil, pero cuando usted analiza el consumo urbano, la lógica del metabolismo, las tendencias van al alza. Entonces, a veces yo comparo estas medidas que son necesarias, vuelvo y repito, es necesaria su iniciativa y la felicito, pero es que aquí lo que ocurre es como si usted estuviera haciéndose una operación, supongamos Cristian Díaz, me hago la operación de barbilla, me recojo, perfecto, pero sigo consumiendo 5 bandejas paisas, 4 sancocho y 3 ajiacos por día. Entonces, usted puede tener la zona de baja emisión, pero usted tiene que, como dijo los profesores, manejar entonces una gran escala. En Bogotá sería el grueso de la capital en esa condición, porque o si no va a tener otras localidades cuyos consumos agregados dan estas tendencias. Y mire, solo en gasolina en Bogotá se consumen 640 kilotoneladas
de gasolina, son 640.000 toneladas, es decir, ponga 640.000 vehículos y quémelos, y eso es gasolina al año en Bogotá, y en diésel 800.000 toneladas al año. Entonces, cuando tú tienes esos comportamientos en condiciones latinoamericanas, pues hombre, a veces la gestión se vuelve compleja. Y eso es lo que me encanta también de tu ejercicio, Ala, y es que estás migrando hacia la visión compleja de algo que lamentablemente en la dimensión ambiental en Latinoamérica se ha visto muy de la lógica lineal. Entonces, ¿qué está pasando? Al final de cuentas, tú estás teniendo un incremento realmente, perdón, dejo de compartir, de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que ocurre acá, y quiero llamar enormemente la atención porque el tiempo es muy escaso y soy de los últimos, entonces tengo que darle paso también al profesor, y es lo siguiente, mire, es importante esta iniciativa y dejar en claro a la comunidad que esto afecta a unas escalas micros, a la persona a la que está expuesta en el eje vehicular, a aquellos que habitan esas zonas, pero ojo que en el contexto latinoamericano tú tienes esas fachadas que me parecen muy bien que mostró el profesor Darío, unas muy bellas zonas de tránsito peatonal, pero cuando tú analizas la totalidad del entorno urbano, la ciudad es insostenible per se. Entonces, eso también hay que dejarlo muy en claro. Por eso, el tema de la escala, de la dimensión, como mencionó, la definición del territorio va a ser extremadamente importante. Y por favor, mi recomendación final y última es integren a los municipios circunvecinos, porque usted puede hacer cosas muy bellas en Bogotá, pero el aporte del conurbano afecta la calidad del aire dentro de la capital bogotana y no hay herramienta administrativa para intervenirlas. Indudablemente, el contexto en donde está la profesora Miriam, en donde ella es extremadamente rigurosa, realmente es un honor compartir con usted el espacio, es porque allá son más organizados como zona metropolitana. Eso ya lo tienen ganado, nosotros no, nosotros nos falta mucho y Bogotá difícilmente va a ceder la supremacía administrativa en el territorio. Entonces, eso es un gran trabajo, cuente con mi apoyo. Profesores, me encanta ese espacio, lamento lo corto del mismo y también me disculpo por ser un poco ácido, pero creo que a esta hora de la noche es necesario para todos los que nos están viendo ver un contraste porque acá hay que matizar las cosas. Entonces, nuevamente, muchas gracias y voy a tratar de recuperarle la maqueta a mi hijo Pablito, que se la destrocé por temas pedagógicos, pero era necesario en su momento. Muy amable, ¿verdad?, por el espacio y gusto de compartir otros momentos de esta naturaleza. No, maravilloso, doctor Cristian. Muchísimas gracias. De verdad que muy tangible lo que usted nos explicaba con la maqueta de su hijo. Creo que lo entendemos. Son reflexiones válidas que hay que tener en cuenta. Y la ciudadanía que nos está viendo, además, puede ser una mujer en la casa, un joven estudiante universitario, y tal vez esto puede ser muy técnico. Y creo que esos ejemplos pedagógicos siempre son bastante ilustrativos y valiosos. De hecho, a propósito de lo que usted menciona, en efecto, Bogotá hoy se está dando esa discusión de la región metropolitana con Cundinamarca y sin duda alguna un hecho metropolitano en términos ambientales tiene que ser precisamente la calidad del aire y los niveles de contaminación atmosférica. De nada nos sirve solamente delimitar porque como usted lo dice, ni para los contaminantes ni para los ecosistemas la planeación urbana es algo a lo que se responde naturalmente y en ese sentido hay que pensar muy bien en esa lógica regional y delimitar de una manera muy estratégica. Creo, de hecho, hay un elemento que mencionaba Darío que era muy interesante y es cómo logramos urbanizar una oferta de transporte sostenible con un tema muy importante que es el urbanismo táctico. Y tengo que hacer una cuña y es que nosotros también presentamos un proyecto sobre urbanismo táctico para pacificar el tránsito, especialmente en entornos escolares, porque creemos, al igual que él, que hay que darle prioridad a esas poblaciones más vulnerables. Y quiero saludar por aquí a mi asesor Fernando Vela, que es un apasionado en los temas de movilidad y es la cabeza también un poco detrás de todas estas iniciativas que me ha ayudado a impulsar y a elaborar. Y de hecho, esta parte se puede complementar con un elemento muy interesante y es los sensores de bajo costo. Y yo sí quiero aquí que Daniel nos cuente mucho su experiencia y a la ciudadanía en qué consiste, porque yo siento que si el distrito en este caso logra armonizar esa oferta institucional con esos ejercicios de participación ciudadana y de ciencia ciudadana,
logrará tener una oferta mucho más amplia para identificar en dónde ubicar las zonas y qué tipo de herramienta le va a facilitar la recolección de datos para la toma de decisiones. Así que, Daniel, adelante y bienvenido siempre a los espacios en los cuales podamos compartir. Gracias, Julián. Una bonita oportunidad. Y digamos que este tema es muy interesante porque pues, nos muestra cómo lo pequeño, o sea, la escala micro, se necesita muchas veces para modelar todo este tipo de ejercicios. Y les voy a mostrar muy, muy corto, compartiendo acá mi pantalla. Pues digamos los ejercicios ciudadanos que yo he logrado, digamos, construir y que demuestran por qué es importante estos ejercicios de ciencia ciudadana. Por ejemplo, esa imagen que ustedes ven allí es una medición con un sensor de bajo costo de los que, como desde 2016, he usado. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, hay un pico gigante de material particulado que, lógico, no dura más de un minuto, no dura más de, ahí duró sí como un minuto, pero quiere decir cuando uno va con una bicicleta sobre una calle y hay un puente vehicular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a un valor más o menos, siempre es alto, 40 microgramos, pues es alto, esto es material particulado PM2.5, pero ese pico nos demuestra que hay un puente y que pues lógicamente cuando hay un puente y estamos en subida, pues están los carros a tope acelerado. Esto es la avenida calle 80 con avenida Boyacá, el puente vehicular que sube la calle 80. Y entonces esa información, digamos, ¿para qué me sirve? Pues para saber que un puente es una zona contaminada, ¿sí? Pero también me muestra que un viaje que comenzó a las 8:20 más o menos, hasta las 8 y, pongámosle 8:50, ustedes se dan cuenta cómo el material particulado va bajando, o sea, los valores son menores entre ir más hacia el occidente, o sea, de la calle 80 con avenida Boyacá, hasta más o menos eso fue el Parque El Virrey, o sea, pongámosle autopista norte con 90 más o menos. Fíjense ustedes cómo los niveles van bajando. O sea, ahí hay dos cosas interesantes en esa gráfica, ese pico y cómo entre más nos vamos alejando del occidente en ese caso, va mejorando la calidad del aire. ¿Y esto para qué me sirvió? Porque cuando en este mismo ejercicio de regreso, ahí está la ruta que se cogió desde el Humedal Santa María del Lago más o menos hasta la zona que les decía del polo, al pie del Parque El Virrey. De regreso los valores, o sea, de ida fue a las 8:30 de la mañana, de regreso a las 10:30 de la mañana. Como de ida me dieron unos valores más altos que de regreso, casi con la misma ruta, ¿sí? Entonces eso nos va demostrando por qué es importante hacer mapeos, pero también eso de zonas en las cuales la contaminación ojalá sea menor para un biciusuario o un peatón. Otro ejercicio que les voy a compartir aquí, esperen un momento, es otro trino, este que es más interesante porque resulta que esto habla de las ciclorrutas temporales que tenemos actualmente, pero fue porque un ejercicio que se hizo con la ciclorruta temporal que hay actualmente por la calle 80, que va que va por toda la calle 80, pero pegada a la avenida, o sea, las ciclorrutas temporales son parte de la avenida. Y el regreso lo hice por otro lugar, que es la calle 68. Entonces estoy comparando calle 80 con calle 68 y cómo la diferencia del material particulado es casi el doble en la calle 68 que en la calle 80. Ahí se ven dos mapas que pues digamos entender esto no es tan fácil, pero digamos que el color amarillo es un valor aceptable, pero acá hay como muchos puntos rojos de alta contaminación, son picos siempre, o sea, va uno, por ejemplo, en la bicicleta y pasa un SITP
y le arroja una columna de humo, entonces se empeora la cosa, pero digamos que todos estos mapeos que les estoy mostrando son claves para entender que las dinámicas requieren estas mediciones, estos valores para tomar decisiones sobre, por ejemplo, esas zonas de baja contaminación, porque si yo voy en bici, estoy más expuesto que yendo en un carro o en un transporte público, o si voy a pie más expuesto, y pues toda esta información que nos den, pues nos va a ayudar a diseñar mejor estas zonas. Y estas diferencias son muy evidentes, o sea, uno le puede preguntar a un ciudadano, ¿usted qué ciclorruta temporal prefiere, la de la calle 68 o la de la calle 80? Y en términos de contaminación, y la mayoría seguro va a decir no, la de la calle 80, porque es una ciclorruta y porque solo cruza con la avenida en dos puentes y ahí hay menos contaminación que la de la calle 68, que sí es uno muy pegado allí. Entonces toda esta información nos sirve mucho. Y también otro ejercicio que les voy a mostrar muy rápido es, por ejemplo, o sea, este es un ejemplo real de un barrio que se llama México, que queda en la avenida Boyacá. Ustedes verán acá mucho polvo, muchas volquetas, o sea, ahí hay una contaminación tenaz. El lugar en el que yo más he medido contaminación en Bogotá, que tampoco puedo decir que haya medido pues en toda Bogotá, pero sí en muchos lugares, es acá, al pie de esta volqueta, ahí usted mide valores impresionantes de material particulado. Pero ¿cuál es el detalle y por qué coloco esta foto? Porque si usted se para, digamos, en esta casa que dice venta de flejes, son casas muy pequeñas en este pedazo, pero si usted se va al otro lado de la avenida, o sea, aquí detrás, esta casa tiene dos frentes porque son muy delgaditas las cuadras, el cambio es radical. O sea, acá usted puede medir 10 veces más material particulado que del otro lado de la avenida. O sea, de cómo estar sobre una avenida es muy, o sea, en la avenida expone mucho a la contaminación propia de la avenida, como es lógico, y solo moverse una cuadra o unos metros más lejos, pues cambia completamente los valores de contaminación. Y lo mismo pasa ir entre la avenida, o sea, uno, digamos, ir en bicicleta al pie de los carros, a la orilla derecha, a ir en la ciclorruta. La diferencia es radical, yo lo he medido. O sea, pues no puedo poner cifras muy exactas, pero yo más o menos calculo que la diferencia entre ir al pie de los carros e ir en la ciclorruta, así esté casi sobre la misma avenida, es de un 40 a un 50% de diferencia. Entonces, toda esta, digamos, esta información que les comparto aquí de la diferencia entre el frente de la casa y el costado que quede sobre una avenida, como las ciclorrutas, pues nos da la importancia a estas zonas de baja contaminación, porque pues definitivamente la exposición que sufrimos los peatones y ciclistas pues es la más alta, y pues somos los más afectados, pero poco realmente se hace en ese respecto. Y por último, les voy a contar otro último ejercicio que también nos muestra por qué son importantes estas zonas. El punto que les mostraba actualmente es este que está acá en todo el centro, sobre la avenida Boyacá, pero fíjense que, bueno, eso fue porque colocamos un sensor de material particulado para un experimento que estamos haciendo, pero se colocó un sensor lejos en el parque del barrio México, ¿sí? O sea, este barrio se llama México Ciudad Bolívar. Entonces, el lugar que les mostré anteriormente es este que queda en la mitad, pero colocamos otro en el Parque México, y la diferencia es súper radical, como es lógico, pero cuando el viento lleva el material particulado hacia este sensor, resulta que la contaminación está afectando toda la zona. O sea, cuando el viento no es favorable y, por ejemplo, empuja el material particulado hacia este sensor que está a este lado, hacia el lado derecho, resulta que la diferencia entre estar en la avenida a estar en este lugar, que es más o menos 130 metros, no es mucha. Entonces también nos habla de cómo la contaminación de las avenidas
también interfiere cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables alrededor de ese espacio. Entonces, por ejemplo, yo inicialmente en este experimento pensaba que acá nunca se iba a ver interferir por la avenida Boyacá porque queda pues a 2,5 cuadras y pues por el experimento que les decía, pero resulta que si el viento va en esa dirección, toda la contaminación la arrastra acá y ya no estamos hablando de que se afecte solo los que viven sobre la avenida, sino sobre todo el barrio. Entonces con esto, digamos que es compartiendo algunos de estos experimentos que conozco y que voy a stop screen. Y digamos que la idea de las zonas es muy interesante, pero tal como ha pasado, por ejemplo, en Barcelona, que han habido como, o sea, que la ventaja de ellos es que tienen como una experiencia muy fuerte en el manejo de datos, deberíamos copiarnos en muchos de esos aspectos, porque, por ejemplo, ellos actualmente están tratando de mostrar si esas zonas son efectivas colocando nubes gigantes de sensores de bajo costo, porque pues con los oficiales no se va a poder por el costo, y demuestran y están tratando de demostrarle a la ciudadanía que sí son efectivas, o sea, que con esa nube de sensores diciendo si mejoró, si empeoró, si en otros lados está mejor o peor, pues eso digamos sería un complemento, como dices Julián, de lo oficial, ¿no? O sea, pasar de lo macro, que es decir, en negativa hay mala calidad del aire, a decir, esta nube de 100 sensores me demuestra que ya es por barrio o por sector y más para esto de las zonas de bajo costo, pues sería fundamental pasar de lo macro a lo micro y con ejemplos como estos y con ciudadanos que tengan sensores en bicicletas o en cada poste, digamos, de una zona de baja emisión, poner sensores y demostrar, pues se lograría un impacto muy fuerte, muy interesante, y que pues Bogotá y Medellín han avanzado mucho en el tema. Medellín, sobre todo desde lo gubernamental, Bogotá hasta ahora está empezando, pero yo considero que va bien y tiene ideas muy interesantes también al respecto. Y con esto, digamos, comparto esa experiencia más ciudadana, Julián, pero la idea es muy interesante y felicito pues por la iniciativa porque sin lugar a dudas la necesitamos y la necesitamos lo más pronto posible pues, para mejorar nuestra calidad de vida. No, muchísimas gracias, Daniel, a ti por esta increíble experiencia. Sin duda alguna, creo que eso es lo que hay que mostrar, esas buenas prácticas ciudadanas, científicas, que por supuesto tienen un componente técnico y ponen además a la institucionalidad a que tienen que estar a la vanguardia. Cuando tú dices hay que llevarlo a esa escala microterritorial, uno entiende que no todos respiran el mismo aire. Y esa es una realidad, conforme a lo que decía también Darío, y es, hay unas disparidades socioeconómicas, por ejemplo, en donde uno tiene que ver qué aire están respirando los ciudadanos dependiendo del estrato, de las condiciones de la malla vial, de las condiciones habitacionales. Todo eso influye finalmente y creo que sin duda alguna los sensores de bajo costo son una oportunidad de tener esos datos a escala microterritorial y de con esos datos tomar mejores decisiones y poder, por supuesto, entre otras cosas, si las cosas salen bien, definir estas zonas de baja emisión si así el proyecto se aprueba. Y digamos que para ir concluyendo y pasar una ronda rápida de preguntas muy corticas, simplemente resumirle a las personas que están conectadas a esta hora, más o menos algunas de las posturas y aportes que han hecho. Decir que Miriam, por supuesto, es la voz de la experiencia de lo que ha hecho Medellín, de la apuesta por cuidar y proteger la calidad de vida del Valle de Aburrá, de poder reducir esa concentración, de que Medellín tiene unas experiencias institucionales muy interesantes que hay que aprender, que hay que revisar en detalle. Nosotros que apenas vamos a darnos esta discusión de las zonas de baja emisión y que además se han sabido blindar institucionalmente con resoluciones, con un montón de normativas muy, muy importantes. Por el lado de Darío, pues toda la experiencia, no solo local, sino global, que nos ha traído a esta discusión, en donde hay componentes en términos de movilidad eléctrica, en donde nos muestra la relevancia de armonizar esa oferta de movilidad sostenible con una apuesta por la calidad del aire y sin duda alguna los beneficios que eso trae
para la salud, pero también lo que representa ahorrarse en términos económicos el cuidar la vida y proteger la salud de la ciudadanía, que es un elemento clave en términos de análisis de costos de una cosa y otra. En el caso de Cristian, él nos aterriza en unas realidades de que, por supuesto, no solamente es suficiente las zonas de baja emisión cuando tenemos que entender que el impacto sobre lo global en términos de calidad del aire es distinto a si medimos el impacto focalizado en esas zonas de baja emisión, y por eso no es una única medida que hay que tomar para estos propósitos, y la necesidad de articularnos desde una perspectiva regional, entendiendo que no hay unos límites naturales que nosotros podamos contemplar a la hora de hablar de estos temas. Y en el caso de Daniel, pues la experiencia de la ciencia ciudadana que armoniza la oferta institucional con una oferta mucho más local y que además deja en evidencia esas distintas variables que hay que tener en cuenta a la hora de medir la calidad del aire en Bogotá. Simplemente para concluir, no sin antes agradecer, por supuesto, la participación. Yo aquí estaba también, al igual que muchos ciudadanos, en modo alumno, modo estudiante. Yo soy economista, entonces si acaso entiendo muy en detalle muchos de los temas, pero le he ido cogiendo mucho gusto a los temas de planeación urbana, y creo que estas discusiones de calidad del aire que llevamos un año trabajando desde el Consejo me han hecho cogerle un nivel de manejo, no al nivel de ustedes, pero un poquito más que cualquier, digamos, promedio de pronto de político que pueda manejar estos temas. Así que, con absoluto respeto, agradecerles la participación antes de pasar a una ronda final de preguntas. Y pues básicamente es preguntarles en un minuto muy brevemente si están de acuerdo con que esto deba ser una iniciativa que en Bogotá tenga lugar, y por qué es estratégico para Bogotá, especialmente entendiendo las condiciones de nuestra ciudad, contar con este tipo de apuestas ambientales, de salud pública, de movilidad sostenible y, por supuesto, para cuidar la vida. Entonces empecemos al revés, empecemos por Daniel, muy brevemente. Bueno, Julián, sí estoy de acuerdo con la propuesta, y sobre todo porque definitivamente ha demostrado una efectividad importante en las ciudades que se ha implementado, y porque además Bogotá tiene el problema que todavía su transporte público y de carga especialmente es muy contaminante. Entonces todo lo que haga que se segregue más a los peatones y a las bicicletas alejados de esas fuentes de contaminación, pues es muy bueno. Y si lo sumamos a la ciencia y a la participación, pues va sin lugar a dudas a ser una iniciativa exitosa y que nos va a servir mucho para mejorar nuestra calidad de vida. Súper, elemento clave, cómo lograr que luego de que esto ocurra, la gente se apropie de eso, que me parece espectacular. Cristian, doctor Cristian. Bueno, muchas gracias. Yo naturalmente estoy de acuerdo con la propuesta, celebro este tipo de iniciativas porque las zonas de baja emisión son como catalizadores para otras cosas urbanas y van a permitir a modelo de, así sea, muy focalizadas y localizadas, van a permitir una visión distinta de ciudad. Y el habitante, el civitas o el urbanita va a empezar a verificar, a contrastar que una ciudad sostenible es posible y que tiene unos beneficios naturalmente ambientales y la salud. Yo le deseo los mejores éxitos en esta tarea titánica, y es convencer a una ciudad como Bogotá que la dimensión ambiental es, yo creo que en estos momentos, la prioritaria para evitar los colapsos urbanos que se están presentando en otras latitudes. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Cristian. Doctor y profesor Darío. Sí, concejal, pues yo consulté en Twitter y vea, apoyo la idea 83%, quiero saber más 11%, no me parece un poquito menos de 6%. Es decir, hay, pues por lo menos en mi tele, ese pequeño espacio en el ciberespacio, hay un apoyo a la idea, y yo creo que eso es una parte bien importante de este tema. Eso ha mostrado beneficios, pero tiene unas personas que son impactadas. Es un cambio, y ese cambio requiere socialización y discusión y muy buena implementación, y una vez implantados requiere mucho control, y es parte de una estrategia más amplia. Ahí sí coincido totalmente con Cristian, que pues el tema del manejo de la calidad del aire y en general de la calidad de vida, la movilidad, todos los temas requieren muchas herramientas. Esta es una que resultó muy costo efectiva en Europa para zonas localizadas, está siendo aplicada en Medellín y que podemos perfectamente aplicar en Bogotá
si los concejales acompañan esta iniciativa, en este caso de la Alianza Verde. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Darío. Y nuestra súper invitada, la doctora Miriam. Se nos quedó Creo que callada. tienes el micrófono silenciado. Nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. No, excelente, no, totalmente de acuerdo. Tenemos que tener en cuenta la distribución de las emisiones, cómo los contaminantes emiten. Ellos tienen un medio de transporte y al llegar a esa atmósfera y tratar de moverse hacia su ley natural, hacia la alta atmósfera, está sometido a un atrapamiento, a unas barreras, y esas emisiones son variables. Entonces tenemos puntos de concentración. Eso lo podemos medir tanto con nuestros equipos de medición y más aún con los de bajo costo, que nos dan una información muy importante. Entonces, totalmente de acuerdo. Va a disciplinar, organiza las industrias, nos permite planeación. ¿Qué hay que tener? Nuestra experiencia. Las medidas tenemos que evaluarlas desde el punto de vista sostenible y sustentable. Tenemos que valorar sus implicaciones económicas, sociales, culturales y lograr esa integración de la cual todos hemos estado de acuerdo. Esto lo logramos si logramos llegar a un acuerdo y convencernos, motivarnos de que es un gana-gana para todos. En vida ya nos han mostrado 2 años de vida, posibilidad de vivir 2 años más con unos ahorros o compartir. Pienso que estamos hablando de comprar vida. Pienso que es una meta grande y felicitaciones por este proyecto. Muchísimas gracias, doctora Miriam. Además que, a propósito de un elemento que mencionaba el profesor Cristian, estamos ahorita en plena construcción del POT, del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá, y sin duda alguna este tipo de discusiones tienen que tener lugar en esa discusión y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. No me puedo ir y no los puedo despedir sin antes olvidar un elemento muy importante de las preguntas de la ciudadanía que han dejado acá en este en vivo, en esta conversación, y me parece clave al menos hacer una y que cada uno responda al menos una de las preguntas. Hay una que nos están dejando acá, Diego, y dice ¿cómo garantizar que las personas adopten las restricciones de movilidad para cuidar la calidad del aire? ¿Cómo superar estos retos culturales asociados a la comunidad de que cada ciudadano respecto a los medios de transporte? No sé si de pronto aquí podemos decirle al profesor Darío y a Daniel que nos respondan esta pregunta. Bueno, este es un proceso de construcción colectiva en donde la empatía y la solidaridad tienen que ser parte del tema. Si seguimos sobre el tema de decisiones individuales y cada uno por su cuenta resuelve sus problemas, pues terminamos con una sociedad en la cual no logramos un bien común. El beneficio que percibe la persona que toma una decisión equivocada y daña a muchas más personas. Entonces es un tema que tiene que ser regulado, no puede ser un tema simplemente de la iniciativa personal de cada uno. Entonces, normas como la que se propone de zona de baja emisión pueden ayudar a que las personas cambiemos nuestra manera de movernos, nuestra manera de usar la ciudad y de relacionarnos con los demás. No es lo único, necesitamos también cobro por congestión, necesitamos financiar el grave déficit del sistema integrado de transporte público, necesitamos que los carros dejen de parquear encima de los andenes, necesitamos más flota eléctrica, sobre todo para el tema de camiones en la distribución y que se siga avanzando en el tema de buses y ojalá también en el tema de carros. Necesitamos muchos elementos y todos esos elementos están basados en normas que lleven a que tomemos las decisiones correctas como sociedad en su conjunto. Entonces, el tema es convencernos de que este es el camino y que nuestros líderes políticos nos acompañen en ese proceso y tomen las decisiones por el bien común y no solamente por la próxima elección. Qué gran aporte, sobre todo las últimas palabras me parecen una gran lección de la democracia. Daniel. Bueno, la pregunta de Diego es fundamental porque definitivamente cuando se hace una norma que restrinja o que las personas vean afectados, por ejemplo, los comercios, o que antes siempre cogían esa calle y ya no pueden, pues va a haber un dilema de si la cumplo, si no, como cuando actualmente se pone una ciclorruta, ¿no?
digamos, la ciclorruta de la carrera séptima. Los que van en el carro detestan que eso pase, los que vamos en las bicis nos gusta. Entonces, definitivamente esto tiene que generar un tejido en el cual comprendamos que estas medidas puede que nos afecten. Si nos afectan, pues a asumir que deben aceptarse por el bienestar colectivo y también pues entender que todo esto, o sea, que esto no solo se trata de restringir para molestar, sino de restringir para ayudar a generar una mejor calidad de vida. Y sin duda que si no hay una socialización fuerte, si no hay acuerdos, pues va a ser un trauma. Entonces nos toca, este es el reto real de todas las zonas de bajas emisiones y a eso ocurrió en todo el mundo. Entonces debemos asumirlo, mejorar y que sea una construcción entre todos. Y pues también, como dice Darío, pues también toca, o sea, si la norma se cumple o se cumple, porque si no, pues tampoco tendría ningún efecto, pero definitivamente si se construye colectivamente y participativamente, yo creo que va a ir muy bien. Así es, muy, muy importante entonces cómo equilibrar esa necesidad de fortalecer los controles, la vigilancia, las sanciones versus la pedagogía y la sensibilización y participación de la ciudadanía para que haya más apropiación que de pronto esas tensiones por cambiar culturalmente la necesidad de o moverse en vehículo particular o subirlo al andén, como dice Darío, o que aquí me gustaba más esta calle como estaba y no una oferta distinta de aprovechamiento del espacio público. Hay una última pregunta y con esto cerramos para hacérsela al profesor Cristian y a la doctora Miriam. Y nos dice Andrés Rojas. Solo en Bogotá la contaminación del aire trae consigo costos de miles de millones de pesos asociados a enfermedades respiratorias, deterioro del paisaje, contaminación auditiva, estrés, entre otras muchas externalidades. Mientras estas externalidades no se internalicen y sumado a los altos costos de acceso al transporte eléctrico, parece ser inviable transitar a un modelo de transporte sostenible desde el punto de vista económico. ¿Qué hacer entonces? Y más o menos una pregunta en términos de movilidad que podrían responder. No sé, profesor Cristian. Bueno, pues muchas gracias Andrés por la pregunta y por la asistencia a este foro. Yo quiero comentarle varias cosas. Primero, técnicamente eso se puede desarrollar con las famosas curvas de costo de abatimiento. Eduardo Benes trabajó mucho eso en Bogotá cuando se hizo los ejercicios del plan decenal de descontaminación del aire. Se le denominó plan decenil a modo de burla, pero creo que fue un buen instrumento. Y la otra, mira, es importante también ver que hay un juego detrás del juego. Y es que cuáles son las fuerzas impulsoras en cuanto al transporte. Hay unos enormes, y esto no es un tema de conspiración ni nada, es la realidad del modelo. Y es que hay, cuando tú tomas decisiones de cambio de un modelo de transporte a otro, hay perdedores que pierden mucho y hay gente que gana. ¿Cuál es la habilidad del administrador público, del gerente de la ciudad? Tratar de equilibrar ese juego de poder y hacer y tratar de que todos ganen. Ahí ese es el mejor escenario. Va a ser difícil, siempre pierde alguien, pero es como la recomendación que te hago porque a veces en la dimensión ambiental nos quedamos mucho en un ejercicio que a veces tiende a ser muy romántico, pero detrás de eso viene un guante gigante de boxeo y pum, le dice, señor, hay una lógica crematística, económica, financiera, y hay unos juegos de poder en los que ustedes ni siquiera tienen conocimiento. Y eso es a veces donde sucumben todas estas iniciativas. Entonces, esa es la recomendación, mirar más allá. Y como decían los Thundercats, de pronto el concejal, no sé si lo alcanzó a ver, pero acá hay muchos de los Thundercats que era, señores, hay que ver más allá de lo evidente. Y es mi invitación final a los asistentes de hoy. Súper, profesor Cristian, muchas gracias. Siempre con unos muy, muy valiosos ejemplos. Eh, Sí. doctora Miriam. No, pues excelente, pues no, ya respondió pues lo que yo tengo para decir, me sumo totalmente. Esto tiene todas las aristas, es un cristal de muchas aristas y hay que mirarlo y hay que evaluar cada punto, la relación costo-beneficio, la parte social, hay que trabajar la cultura, hay que trabajar lo que implican las transformaciones viales, las ampliaciones, las rutas de vías de transporte, las alternativas de cambios en los horarios de entrega de insumos, la planeación de un sistema
integrado de servicio entre los actores, lo que hemos hecho en parte en el corredor de la Regional Norte, en el Valle, que las empresas del sector se unieron para, de común acuerdo, proponer medios rápidos de movilización de sus empleados, disminuyendo el número de vehículos. O sea, esto hay que hacer, es una coalición. No es fácil, estamos de acuerdo, Andrés. Inicialmente, en un periodo, como en todo proceso que menciona muy bien el doctor Cristian, habrá una relación que no es benéfica, pero en el largo plazo será recuperable. Esos costos de vida se van a ver en la medida en la cual disminuyamos, en especial el carbono negro, que es el material que más afecta nuestros pulmones. Y ese carbono negro viene de la quema de los fósiles. Súper, muchísimas gracias por esas muy valiosas respuestas. Entonces, ya con estas intervenciones de la ciudadanía también en esta conversación, que es muy técnica, pero que afecta realmente en lo más cotidiano a la gente, que sin duda alguna hay que tramitar, pues concluimos esta conversación. Nuevamente agradecerle al doctor Cristian, al doctor Darío Hidalgo, a la doctora Miriam, a Daniel, que es un ingeniero maravilloso y un ejemplo de ciencia, de sabiduría ciudadana y de buenas prácticas, por participar en esta conversación. Me alegra profundamente además que acompañen la idea de poder tramitar esta iniciativa en el Consejo. Sé que son cosas que no son de los temas más populares que siempre uno va a ver en el debate público, pero que sin duda alguna se necesitan, y creo que es pertinente dar la discusión en la corporación, en la ciudad, sobre todo en estos tiempos de discusión de potes, de región metropolitana, y en donde además se está actualizando el plan decenal de la calidad del aire en Bogotá, y hay un montón de retos sobre esta materia. Así que gracias infinitas por la participación. Me comprometo además a enviar a sus correos una copia del proyecto para que lo puedan observar, y por supuesto siempre abierto a la retroalimentación. Felicitar lo que se ha hecho en Medellín, admiración total por esa tenacidad y esa experiencia de años, al profesor Darío por apostarle a estos temas de movilidad sostenible e inspirar a políticos como yo a que tenemos que hacerlos parte de nuestra agenda, al profesor Cristian, por supuesto, por aterrizarnos además en el contexto en el cual tenemos que trabajar, y por ese conocimiento tan pedagógico y hacer una conversación mucho más amena, y ahí por supuesto a Daniel por esa valiosa experiencia local. Así que mil gracias, y les deseo por supuesto una muy feliz noche, y ojalá nos podamos seguir encontrando en otros espacios. Por aquí, por supuesto, al servicio de ustedes en lo que pueda servir. Muchas gracias. ¿Vale? Feliz noche. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche. Chao. Gracias. Vale, gracias.